precisamente hablando de cambios climáticos, contaminación y demás, pues ya les había dicho antes de corte comercial que tenemos a un experto que nos va a platicar precisamente pues cambio climático y fauna, que a veces pensamos que no nos va a afectar y pues sí, sí nos afecta. Yo les presento al doctor Javier Salgado Ortiz, él es biólogo y viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo está, doctor? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Gracias a usted. Puede ser de utilidad para la sociedad y bueno, pues para aprender un poquito de todo esto que nos está sucediendo ahorita en nuestro planeta. Pues gracias a usted porque precisamente viene a platicarnos de algo que pues creemos o decimos, ah, pues sí está pasando, sí, a lo mejor sí, o de repente vemos algún animalito y decimos, en lo personal yo le comentaba y le comentaba también a América, que decía, ¿es en serio? Tiene muchísimo tiempo que a lo mejor no veo a un, ¿cómo se llaman esos escarabajos? ¿Los verdes? Sí. Bueno, casi es asombradísima cuando era niña sí había. Así es. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira, yo creo que hay que poner en el contexto que el cambio climático sucede de manera natural, ¿no? Entonces, obviamente todos los días lo experimentamos, inclusive pues en la mañana, de la tarde, pues experimentamos ese cambio climático de manera natural. Pero lo que tenemos que hablar es en el contexto de las actividades humanas, cómo están afectando el clima desde el contexto global. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en la situación general, los científicos, la manera que han medido el clima es los climas que son muy bajos, es decir, muy fríos, pero también los climas que son muy altos. Y después saca un promedio. Antes de lo que era lo que nosotros conocemos como la etapa de industrialización, con toda la revolución de la industria, la estimación oscilaba más o menos entre los 13 y 16 grados promedio, ¿no? Digamos que es una temperatura fresca, ¿verdad? Pero claro, eso cambia en función de cada lugar, ¿verdad? Si vas en un desierto es muy extremoso, temperaturas frías temprano en la mañana o en la noche y después sube muchísimo, ¿no? Pero a nivel de tiempos geológicos, es decir, no en el corto plazo, se ha visto que a partir justamente del proceso de industrialización con las emisiones de carbono, es decir, la quema de combustibles fósiles, el clima ha cambiado de manera radical, ¿sí? Eso ha creado lo que conocemos de manera general como el efecto invernadero, es decir, la atmósfera pues, se ha cubierto, ¿verdad?, de gases y eso lo que hace es que evita que una vez que entran los rayos del sol se reflejan y se quedan ahí atrapados, como justamente un invernadero, así como alguien que tiene plantas en una casa y pones plásticos en tu techo. Bueno, eso evita que la radiación salga de la atmósfera y se hace más caliente. Eso es básicamente lo que entendemos por ese efecto de cambio climático. Y entonces, si nosotros lo relacionamos con las cuestiones que tienen que ver con la fauna lo utilizamos como indicadores de cómo está funcionando nuestro sistema, ¿sí? Y solamente para ponerlo de alguna manera en la forma de tratar de entenderlo, es que nosotros hemos evolucionado en esta tierra para soportar pues, ciertas temperaturas, ciertas condiciones ambientales, ¿verdad? Es decir, un animal puede darnos indicios de cuánto puede soportar de baja temperatura o de máxima temperatura ya muy elevada, ¿no? Pero también otras condiciones, por ejemplo, la salinidad, ¿verdad? Por ejemplo, la acidez, está muy ácido, está muy, pues otras condiciones, el agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces la fauna nos dice, los animales nos pueden decir, hey, aguas porque las condiciones no me están favoreciendo a mí, me estoy muriendo, estoy cambiando, y entonces tú, humano, pues tienes que tomar pues, alerta porque también te puede afectar, ¿no? Entonces, hoy en día hemos visto ya muchísimas evidencias del impacto de cambio climático, y yo creo que uno de los ejemplos, creo que más populares que hay hoy en día relacionados con el cambio climático y fauna, son por ejemplo los osos polares. Digo, todo el mundo conocemos un oso polar, ¿verdad? Y esos pues están restringidos pues, obviamente al polo norte, ¿sí? Hoy en día, desafortunadamente con el incremento de la temperatura, se ha visto una aceleración del derretimiento de los polos, es decir, la nieve que antes era más perpetua, más estable, los glaciares, ahora año con año se están derritiendo más rápido. Eso, por ejemplo, lo que está causando en este sentido es que los osos polares, por ejemplo, tengan pues ya mucha dificultad en cazar sus presas, ¿verdad? Porque antes yo creo que han visto algún momento en que un oso polar de repente se espera donde hay un agujero grandote en el hielo y espera que salga una foca y de repente ahí la atrapa, ¿no? Hoy en día pues ya ese hielo se está derritiendo y entonces está pues presionando a los animales a que se vayan a nadar, a buscar y entonces se debilitan, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, de esa manera estamos viendo que esos animales están desapareciendo rápidamente en las últimas 2, 3 décadas y entonces pues nos está alertando de esos efectos del cambio climático, ¿verdad? De ahí podemos tener muchas otras evidencias de cómo nos está afectando el clima. Es decir, el cambio del clima puede afectar en diferentes niveles. Por ejemplo, nosotros los científicos hablamos de cambios en las comunidades de animales. ¿Cómo puede cambiar? Pues nosotros sabemos que en una comunidad hay diferentes tipos de animales, ¿verdad? Hay pájaros, hay mamíferos, dentro de los mamíferos hay murciélagos, hay zorrillos, hay coyotes, hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, con ese efecto del cambio de clima, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en esta grafiquita son efectos en la reproducción, efectos en la migración de las aves, efectos en cómo se desplaza la flora y fauna, efectos, por ejemplo, en las poblaciones de las especies, ¿no? Entonces, lo que decía a nivel de las poblaciones o comunidades, por ejemplo, la migración es una cosa de las aves, pues ahorita estamos aquí en esta zona de México, a partir más o menos de septiembre y hasta más o menos hasta marzo, nos llegan millones y millones de aves migratorias que pasan su tiempo de reproducción en Canadá y en Estados Unidos, en las zonas templadas, ¿verdad? Pero allá ahorita está congelado, pues ahorita el frío allá pues está justamente bajo cero, ¿verdad? Y seguramente ya vieron hace poquito las noticias que Chicago entró como a menos 35, 45 algo así, estuvieron. o algo así por el estilo, ¿no? Menos 45. Ahí, por ejemplo, esa gráfica nos muestra pues como el incremento del clima en los últimos, ¿verdad?, años, y vemos que pues va en continuo, ¿verdad? A partir del año 2000 hemos visto pues un incremento terrible en el incremento, ¿no? Entonces, esa situación pues todavía está en ese proceso de incremento, y eso es por eso que debemos estar pues ya en alerta, ya en foco rojo, ¿verdad? En algunos lugares en foco naranja tal vez, pero lo que pasa es que el cambio de clima afecta de manera sinérgica, es decir, nosotros los humanos hemos cambiado el ecosistema, hemos deforestado los sitios, ¿verdad? Y es una tristeza, en verdad, ver pues los montes. Yo soy de Ciudad Hidalgo y pues me quedan los azufres. Por ejemplo. Y me acuerdo perfecto que cuando éramos niños, pues cada 8 días nos llevaban precisamente a nadar. Sí. Ahorita he ido y dijo, uy, o sea, ok, sí entiendo que es el negocio, también de mucha gente sí entiendo que Michoacán es un estado donde pues la mayoría tala o era el negocio antes, pero pues no reforestan. Yo creo que es uno de los principales problemas, ¿no? O sea, que se ha explotado, abusado de los recursos. No es el hecho de no usar los recursos, no. Es la manera en que lo estamos utilizando. Y entonces está asociado, la deforestación, pues obviamente causa también menor regulación del clima, y entonces el clima obviamente cambia de tal manera que afecta localmente pues a la flora y a la fauna, ¿no? Entonces, te comentaba de las aves migratorias que recibimos cada año, ¿verdad? En un proceso donde escapan, digámoslo así, ¿verdad?, de los lugares donde el clima es tan drástico ahorita, de temperaturas tan bajas, y vienen pues aquí a visitarnos, ahora sí como a hacer Acapulco en la azotea, digámoslo así, ¿no? Sí. Se vienen y pues no necesitan ni pasaporte ni visa, llegan ellos entran y salen como quieran. Sin mayor problema. Y se la pasan, pues digamos, relativamente a gusto por el clima aquí, y además porque las condiciones pues son más benignas, y entonces pueden encontrar alimento, ¿verdad? Pero el chiste es encontrar el suficiente alimento para cargar energías y después regresarse a sus sitios de reproducción. Van a empezar a regresar, digamos, los pajaritos migratorios que están aquí, y aquí los vemos en la ciudad, varios de ellos, ¿verdad? Aquí llegan y aquí pasan el invierno. Sí. Y la situación es que, pues, cada vez se encuentran más dificultades para conseguir pues los nutrientes, la comida, todo lo que requieren para llevar suficiente reserva, y entonces esa reserva utilizarla para defender territorios, para construir sus nidos y por supuesto para poner sus huevitos y para la crianza de sus pollos, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, estamos viendo ya situaciones complejas hoy en día en las cuales básicamente lo que hacemos nosotros como investigadores pues es utilizar ese tipo de evidencias también pues para alertar a los que toman decisiones de que ya debemos cambiar pues nuestros hábitos, ¿no? Tú hace rato mencionabas esto de los microplásticos, y por ejemplo ese es un efecto sinérgico, ¿verdad? Donde lo que estamos viendo es esos microplásticos llegan al mar, como estabas mencionando, pero eso se junta con otros derrames, por ejemplo de aceites, ¿verdad?, de grasas y todo ese tipo de cosas, y lo que hacen es una película, ¿verdad?, en la superficie del agua,
Y entonces, pues todo el calor que entra, pues ahí se queda y empieza pues, a hacer pues, un caldo, imagínate. Santo Entonces, Dios. ¿qué es lo que pasa con eso? Los peces pues empiezan a sufrir, ¿sí? Los corales, por ejemplo, son uno de los animales, porque son animales, ¿verdad? Que sufren muchísimo a la hora del calentamiento, ¿verdad? Y entonces empiezan a morir y empiezan a entrar a un fenómeno que le llamamos de blanqueamiento del coral. Entonces básicamente se mueren pues, todos los animalitos que están incrustados en el esqueleto del coral y ya no producen nutrientes necesarios para los peces, para toda la vida que hay en los corales, ¿verdad? Y todo eso provocado por ese efecto sinérgico del cambio climático, ¿no? Doctor, hemos escuchado muchísimo precisamente pues de reciclar, de tirar la basura, de separar la basura, de no utilizar popotes, de los plásticos casi ya no, que si vas al súper ya no te den bolsas. Lo hemos utilizado, nos han bombardeado a la gente precisamente con esto, pero ¿de qué manera, para que la gente tengamos un poquito más claro, de qué manera beneficia precisamente pues a nuestra fauna? Mira, yo creo que ¿O cuánto tiempo también tarda en reaccionar lo que a lo mejor hace uno? Híjole, pues mira, todos sabemos que los plásticos son un problema serio en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo que debemos centrar ya es a una conciencia justamente de saber, pues, utilizar todos esos recursos de otra manera, ¿no? Yo creo que todas las cosas que se han hecho pues, para nuestro beneficio, para nuestra comodidad, pero hemos abusado del uso y también pues, de la forma de cómo lo disponemos, es decir, un plástico pues sí nos trae muchos beneficios, pero al momento de nosotros consumirlo de tal manera que es en exceso, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y los plásticos sabemos que pues tardan hasta cientos de años en biodegradarse. Yo creo que los efectos que hemos estado viendo ahorita han provocado que ciertamente haya ya iniciativas donde se estén dando ya pues nuevos materiales, ¿no? Entonces ya más reciclables, que se descomponen más rápido, pero el problema es que todavía quedan toda esa cantidad de productos ahí. De años atrás. Que años atrás, que mira, en estas sociedades desde donde vivimos, pues nos meten a la cabeza que hay que consumir y consumir y consumir, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones principales, cambiar nuestros hábitos de consumo, pero llegar a tales grados también que nuestra sociedad y nuestros tomadores de decisiones pues lleguen a niveles en los cuales, por ejemplo, en países europeos, ¿verdad? Holanda, Noruega, ellos decidieron que ya no más, ¿verdad? Y entonces prohibieron bolsas en los supermercados y otro tipo de plásticos, ¿no? Entonces yo creo que eso pues va a tener no efecto a nivel global todavía porque habemos países que consumimos muchísimo material, pero necesitamos empezar a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es donde hay que trabajar más, porque no hay otra, es decir, si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, esto va a continuar. Pues, esto va a seguir pasando. Fuerte, ¿no? Es que también no sería como nada más prohibir como repartir en los supermercados las bolsas, sino ya como prohibir la producción de plástico a las empresas, cerrar empresas de puro plástico. Eso creo que sería la mejor manera que se podría llevar a cabo, pero son empresas millonarias, ¿no? Que, o sea, obviamente utilizan su poder y todo para ellos seguir produciendo. Claro, es controversial, digo, y nadie le gustaría quedar sin trabajo, ¿verdad? Sin empleo. Claro. Más bien es ir pensando en las alternativas, y yo creo que hay empresas que son socialmente responsables y se están tomando eso, ¿no? De empezar a decir, ok, pues ya no voy a utilizar esto. Pues tú mencionabas de algunas empresas y ahora pues comenzar con una nueva forma de producción, ¿verdad? Hay empresas que ya llegas a los supermercados y ya no te dan las bolsas, ya te las venden. Entonces ya dices, ay caray, pues mejor no, y mejor tú llevas ya tu bolsa, ¿no? No, o sea, también no sería como eso, sino también como meter otros químicos para que tarden menos en degradarse, o cambiarlas a bolsas, no sé, tal vez de papel, que es un poquito, podría ser igual como de la misma forma de que tendría que seguir talando como los montes, pero ya sería más degradable, o sea, ya no tendría tienen como que ser tanto impacto. las empresas precisamente responsables, o sea, eso es cambio. Yo creo que lo único que podemos hacer es cumplir lo que nos corresponde. Claro. Obviamente los empresarios, pues es su chamba también, y como dice, Sí, pues sí. está cañón decir, ¿sabes qué? Pues ya no voy a vender esto, o mejor cierro, no, Claro. solamente háganse responsables. No, yo creo que hay las alternativas, el chiste es que es empezar a tomar esa responsabilidad, ¿no? Llévense los toppers al súper. Sí, pues digo, a veces es difícil, pero ahora, digo, pues ya mucha gente carga su termo para el bolsa. cafecito, las bolsas en el carro, ¿verdad?
Pero bueno, todo ese tipo de cosas ciertamente nos van perjudicando. Pero yo creo que, mira, hay futuro, se ve un poquito medio oscuro, pero también hay ya cambios que van hacia favorecer pues, un cambio de conciencias, ¿no? Porque, mira, simplemente pues lo que nos está sucediendo todavía con la gasolina, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ya tomó conciencia de cómo pues, consumirla, no consumirla en situaciones prioritarias o no, ¿verdad? Sí, lo malo es que, pues sí, en el momento nos afectó y otra vez ya sacaron el carrerío para ir al Oxxo. Pero pues bueno, le agradezco muchísimo por Sí, estar con con mucho nosotros. gusto. Hace rato vimos unos videos y por tiempo pues ya no pudimos mencionarlos, pero les quiero agradecer rapidísimamente al Laboratorio de Ornitología de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, a estos chicos que hicieron posible estos videos, David Ruiz, Ian Vargas, Marta Yasmín Vargas Piedra, y pues los videos, Andrea Figueroa, Cuitláhuac Rosalío, y Fernanda Salazar, Ricardo Sánchez Vaca. Todos ellos que colaboraron a que pues ustedes... Estudiantes de la universidad. Estudiantes de la Universidad de la Facultad de Biología. Biología. Muchísimas Así es. gracias No, pues por muy estar con agradecido nosotros. por la invitación y pues ahí estamos a la orden para. Es un tema muy largo y que seguramente nosotros le invitamos a que regrese y Con todo ahora gusto. sí ya con un poquito más Hablar información. sobre más como lo terrestre, de por qué están habiendo tantos terremotos, temblores, que la contaminación que afecta pues a todo, o sea, de verdad se está Hay muchos todo. factores que explican, pero pues con todo gusto aquí vamos a estar. Pues muchas gracias, Claro que sí. doctor. Vámonos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos un poquito más de contenido con ustedes. Recuerden que hoy dura hasta las 2.